Ya sabes que la religión y la iglesia me molestan mucho. Sí, yo tampoco soy creyente, pero paso de ellos. Pues resulta que he descubierto su secreto. Ya sé por qué tienen tanto éxito. Eso no es ningún secreto. Te ofrecen el paraíso si sigues sus reglas. Ya, pero lo importante es que la gente se apunta porque tienen miedo de arder en el infierno por toda la eternidad. Pues menudo descubrimiento. Piensa un poco. Si tienen tanto miedo, es porque tienen un lado oscuro y necesitan aferrarse a algo para no dejar salir al malvado que llevan dentro. Pero también tendrán un lado luminoso. Lo inquietante es que estamos rodeados de gente que defiende unas normas morales porque dicen que quieren protegerse de los criminales. ¿Eso es inquietante? Sí, porque en el fondo lo que más tememos es convertirnos en asesinos, violadores o ladrones. Lo que queremos es protegernos de nosotros mismos. Kant plantea tres preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Pero la verdadera pregunta que hay detrás es: ¿qué es el hombre? Kant, al igual que Federico, está convencido de que el ser humano tiende hacia el mal. Aunque defiende fervientemente la razón, desconfía de la capacidad moral del ser humano, que vive escindido entre lo que es y lo que debería ser. Esta escisión es una de las grandes aportaciones de su ética. Si el conflicto interno no existiera, la ética no sería necesaria. Ser y deber ser coincidirían. Para Kant, esta contradicción entre ser y deber ser es aparente. Lo que ocurre es que existen dos realidades paralelas, la nouménica y la fenoménica. El orden moral del reino de los fines, el deber ser, pertenece al ámbito del noúmeno, la esencia o cosa en sí de la moralidad. Mientras que solo en la realidad fenoménica, la del ser, existen personas que maltratan, roban o asesinan. ¿Por qué necesita Kant hacer esta distinción entre dos realidades? Con la filosofía moral de Kant se alcanza la mayoría de edad, la madurez moral del ser humano. Una moral racional, sin muletas teológicas ni teleológicas, sin sumisiones empíricas, completamente autónoma. El imperativo categórico es una de las grandes aportaciones de su filosofía. Racionalmente, los argumentos de Kant muestran una lógica impecable. Sin embargo, chocan con una realidad que no se ajusta a ellos. Una ética de principios universalizables tiene que ser inevitablemente abstracta y formal. La unidad de la razón que busca Kant se encuentra solo en los grandes conceptos: justicia, paz, libertad, igualdad, pero desaparece al concretar estos principios. La trascendentalidad que hace tan maravillosa esta teoría le otorga, sin embargo, un idealismo que pone en cuestión su posible operatividad práctica. Kant no se encuentra a gusto ante este divorcio entre la teoría y la práctica. ¿Estamos ante una ética perfecta pero inaplicable a la realidad? Para aplicar la teoría es necesario que el imperativo categórico funcione. Es decir, lo que buscamos ahora es cómo es posible que el deber moral obligue. Por eso, la pregunta es: ¿qué puedo esperar? Si cumplo con mi deber moral, si mis acciones son éticas, ¿cuál es mi recompensa? Necesitamos la ley moral porque no somos santos ni somos siempre racionales. Necesitamos el deber moral porque la sensibilidad nos arrastra y porque la voluntad no siempre se ajusta a la ley moral. En este punto Kant reconoce que la razón no puede ir más lejos y que ante ciertas cuestiones es preciso dejar de lado el conocimiento, la ciencia, para dar paso a la fe. ¿Cómo piensas tú que hay que justificar la obligación moral? ¿Solo la recompensa en la otra vida? ¿Solo en la fe, en la eternidad del alma, puede hacernos cumplir con nuestro deber moral? O como decía Hume, ¿la motivación moral tiene un componente emocional muy fuerte y son nuestros propios sentimientos los que nos obligan? ¿Cuál es para ti el principal motivo por el que el imperativo categórico no es válido como regla moral? ¿Es demasiado estricto? ¿No puedes soportar la presión de que cada uno de tus actos se convierta en ley universal? ¿O bien crees que el problema está en que es muy abstracto? ¿Es posible hacer leyes universales de todos nuestros actos? ¿Siempre está mal robar o robar puede estar bien en algunas circunstancias?